temas más controversiales que hemos visto a lo largo de la pandemia es la posibilidad que van a tener todos los estados de implementar medidas unilaterales con la finalidad de proteger a su población local. Si bien es cierto, tenemos un organismo internacional dentro del paraguas de las Naciones Unidas, que sería la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver que aun cuando tenemos también un reglamento sanitario internacional, el cual va a ser vinculante por haber sido adoptado por la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud y ser de aplicación obligatoria para toda su membresía, pues tenemos que todavía se reconoce la facultad de la soberanía de las autoridades nacionales para implementar la diversidad de medidas que ellos consideren apropiadas para poder detener y para poder proteger de una mejor forma a toda la población que se encuentra al interior de su territorio. Una de estas medidas que causó mucha controversia a lo largo de las últimas semanas fue el anuncio por parte de las autoridades chinas de que se iba a realizar un examen de hisopado anal para todos aquellos extranjeros que desearan ingresar a su territorio. Si bien es cierto, vamos a ver que la mayoría de los estados están pidiendo la prueba PCR o la prueba de antígenos para que las personas viajeras evidencien que no se encuentran infectados con el virus del SARS-CoV-2, la molestia que causó entre extranjeros y diplomáticos que ingresaron a China, pues es justamente el carácter intrusivo de este hisopado anal. Como comentábamos hace un momento, el punto de partida para poder determinar y para poder verificar si existen realmente límites a la actuación nacional va a ser justamente el marco normativo internacional en el cual encontramos dentro del Reglamento Sanitario Internacional. Ustedes recordarán que habíamos mencionado que dentro del artículo 43 se establecía la potestad soberana para que los estados pudieran implementar medidas adicionales de las recomendadas, ya sea de forma temporal o de forma permanente por el director general de la Organización Mundial de la Salud. Pues tenemos que en esta posibilidad de implementar medidas adicionales es necesario que los estados se basen en este tipo de implementaciones en lo que sería la evidencia científica. Aquí lo interesante va a ser reflexionar por qué llama mucho la atención este tipo de examen que están realizando las autoridades chinas. Si bien es cierto, el examen PCR va a ser un hisopado nasal, entonces aquí vendría la pregunta, ¿por qué se sorprenden algunas personas por el hisopado anal? Aquí la Organización Mundial de la Salud ha señalado que especialmente para aquellas personas que se encuentran infectadas del virus del SARS-CoV-2 y que no presentan ningún síntoma más que malestar estomacal, justamente este hisopado anal sí va a ser el método más efectivo para poder determinar si la persona está infectada del virus del COVID-19 o no. De esta forma, pues tenemos que sí hay una evidencia científica apoyando lo que señalaban las autoridades chinas y especialmente si vemos las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud en la cual señalan que sí, es algo efectivo, en el cual no se está aplicando de forma discriminatoria respecto a una nacionalidad en concreto, sino a todos los extranjeros que deseen ingresar a China, e inclusive los diplomáticos, pues ahora hay que reflexionar cuál sería la molestia o cuál sería el carácter intrusivo de este tipo de examinación. Aquí el artículo que nos puede dar un poco más de fundamento y un poco más de luz a esta discusión va a ser justamente el artículo 32, en el cual se establece la obligación para todos los Estados miembros de respetar los derechos humanos, la dignidad e implementar aquellas medidas que sean lo menos intrusivas y que causen la menor molestia posible para todos los viajeros que están llegando a su territorio. Entonces, aquí vendría la cuestión. ¿Estamos hablando sobre un tema de derechos humanos o un tema ya más relacionado a lo que sería la dignidad humana? Justamente porque ambos conceptos van a ser falacias nominales, pues tenemos que estos dos conceptos van a ser muy abstractos y van a depender mucho sus alcances y sus límites dependiendo del punto de partida bajo el cual los tratemos de desarrollar. En otras palabras, no va a ser lo mismo una visión occidental de derechos humanos y dignidad humana a una visión oriental de estos mismos conceptos. Justamente ahí nace lo que sería la teoría del relativismo cultural, donde se le va a permitir a todos los estados el implementar estos derechos humanos del cual nos habla la gramática internacional con la justa medida de las circunstancias nacionales, de su sociedad, de su historia, de su economía, de los recursos materiales que el mismo pueda tener.
De esta forma tenemos que los derechos humanos no van a estandarizar un criterio en particular, sino literalmente lo que buscan es armonizar el reconocimiento de una aspiración en concreto y literalmente cada estado la va a ir implementando de forma distinta. Entonces, las críticas al gobierno chino vale la pena preguntarnos. ¿Son críticas por una visión diferente que vamos a tener por ser una sociedad occidental diferente a la oriental? Y aquí se vuelve muy interesante si vemos también la forma en que otros estados están implementando medidas de inspección cuando los viajeros llegan a sus fronteras también. El caso más evidente en la relación entre México y Estados Unidos es justamente la revisión secundaria que se le hacen por parte de las autoridades estadounidenses cuando ellos tienen sospecha de que alguien está traficando de forma ilícita estupefacientes o sustancias psicotrópicas. En la revisión secundaria, que es donde ya se faculta y el protocolo determina que pueden realizar esta inspección un poco más intrusiva, pues tenemos que las autoridades estadounidenses, al igual que lo hacen la mayoría de las autoridades alrededor del mundo, van a tener la facultad de poder hacer una exploración táctil a todas las cavidades corporales de la persona para poder determinar si lleva paquetes de droga al interior del mismo o no. Entonces, de esta forma, pues vamos a ver que la crítica que se le está haciendo al gobierno chino puede ser fundada por causar cierta molestia a los viajeros, pero sin duda alguna es muy importante reconocer que países occidentales como el gobierno de Estados Unidos, si bien es cierto no se preocupa tanto por cuestiones de salud, sí la ha implementado en la vida diaria, en la relación bilateral con los países vecinos como México y Canadá y con los demás países, se ha implementado ese tipo de acciones para cuestiones de seguridad. De esta forma, pues queda evidenciado cómo se vuelve muy complejo la interpretación de los instrumentos internacionales. Si bien es cierto, los criterios guiadores los encontramos en el artículo 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, y si bien es cierto, el Reglamento Sanitario Internacional no es un tratado, más que una resolución de un organismo internacional, sí se vuelven como guiadores esos criterios de interpretación, especialmente la metodología textual, contextual, holística, integral y posteriormente teleológica para poder vislumbrar el objetivo y el significado real de este tipo de instrumentos. Sin embargo, más allá de allegarnos de este tipo de metodologías, vemos que la complicación se multiplica si vemos que la visión que alguien pudiera tener, en particular, el punto inicial dogmático, es completamente distinto y esto justamente es lo que va a cambiar la forma de interpretación. De ahí que tengamos que en la forma en la cual está distribuido el sistema jurisdiccional a nivel internacional, pues simplemente se va a basar de la aplicación de los convenios regionales en materia de derechos humanos, porque difícilmente vamos a encontrar un criterio armonizador en la cual podemos definir en concreto qué es lo que establece esta normativa internacional. Sin duda alguna, mientras no tengamos una coincidencia por parte de todos los gobiernos alrededor del mundo, vamos a ver que los estados van a seguir ejerciendo sus poderes soberanos, especialmente por la preocupación constante de seguir protegiendo desde un aspecto de salud a su población nacional, especialmente en lo que se logra alcanzar la inmunidad de rebaño, en lo que se logra una vacunación masiva, en lo que se logra ponerse de acuerdo dentro de la Organización Mundial de la Salud si es necesario un pasaporte de vacunación internacional, el hacer las reformas al anexo 6 y al anexo 7. Mientras no encontremos una coincidencia dentro de la comunidad internacional, sin duda alguna los estados seguirán implementando medidas unilaterales con la finalidad de cumplir la obligación de derecho internacional, que es proteger a toda la población, ya sea nacional o extranjera, que se encuentra dentro de su territorio. Muchísimas gracias por su atención, no olviden darle like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.